Buenos días, doctor. Nuestro grupo, integrado por Evelyn Oñate, Maribel Saquinga y Diego Velastegui del tercer nivel de medicina, paralelo A, hablaremos sobre la fisiología de la sed. Esperamos sea de su agrado. En el presente trabajo nos planteamos como objetivo general conocer y entender el funcionamiento y el comportamiento de nuestro organismo ante el estímulo de la sed. Nos planteamos como objetivos específicos identificar las estructuras anatómicas que intervienen en el mecanismo de la sed, determinar cuáles son las hormonas que tienen relación con el proceso fisiopatológico de la sed y entender su mecanismo de acción, establecer la función e importancia de los osmorreceptores en el mecanismo de la sed, reconocer los estados patológicos que se desencadenan como resultado de un trastorno fisiopatológico. Fisiología de la sed. Estructuras anatómicas involucradas. Es de gran dificultad establecer de manera puntual las estructuras anatómicas involucradas en la fisiología de la sed, pues al ser el organismo del ser humano tan complejo e integral, este actúa como tal y debe ser visto de manera holística. Sin embargo, hay que establecer que existen ciertos órganos de vital importancia en este mecanismo, tales como hipotálamo e hipófisis. El hipotálamo regula el agua corporal de dos maneras, provocando la sensación de sed y controlando la excreción de agua por los riñones. En el hipotálamo lateral se encuentra el centro de la sed, cuyas células son muy sensibles al exceso de electrolitos, por lo que se les denomina osmorreceptores. Cuando se produce un aumento de la osmolaridad, este centro se estimula provocando un intenso deseo de beber. Riñón con su unidad funcional, la nefrona. La nefrona es parte del mecanismo homeostático del cuerpo. Es un sistema de filtración que es responsable de la reabsorción de agua y sales. Este sistema ayuda a regular la cantidad de agua, sales, glucosa, urea y otros minerales en el cuerpo. El riñón se encarga de mantener siempre en un volumen constante el agua corporal. Al haber más agua, filtra más, y al haber menos agua, filtra menos y reabsorbe menos en los túbulos renales. A través de la orina se pierden diariamente de 1 a 1.5 litros, mediante la transpiración de 0.5 a 1 litros. En la respiración se pierden unos 0.4 litros y en las heces 0.1 a 0.2 litros por día. Glándula suprarrenal. La aldosterona, secretada por la corteza suprarrenal, estimula la reabsorción de sal por los riñones. Así, la aldosterona es una hormona que retiene sal. La retención de sal promueve de manera indirecta la retención de agua. La acción de la aldosterona produce un aumento del volumen sanguíneo, pero, a diferencia de la ADH, no produce un cambio de la osmolalidad del plasma. Sistema circulatorio, vasos sanguíneos y corazón. Los péptidos natriuréticos tienen acciones tanto vasculares como tubulares. Relajan la arteriola aferente, lo que promueve filtración aumentada y actúan en varios sitios en el túbulo. Inhiben la liberación de renina, inhiben las acciones de la angiotensina 2, que en circunstancias normales promueven la reabsorción de sodio, y actúan en el conducto colector medular para inhibir la absorción de sodio. El principal estímulo para la secreción aumentada de los péptidos natriuréticos es la distensión de las aurículas, que ocurre durante la expansión del volumen plasmático. La sed. El cuerpo humano cuenta con un mecanismo fisiológico que regula los niveles de hidratación de nuestro metabolismo, tanto en el interior de las células como en el exterior de las células. Así podemos hablar de una deshidratación intracelular y una deshidratación extracelular. En el hipotálamo, una zona del cerebro, se encuentran ubicadas unas células llamadas osmorreceptores cerebrales, que generan respuestas a la deshidratación celular, regulando la producción de una hormona llamada antidiurética, ADH o arginina vasopresina. Existen otros osmorreceptores diferentes a los cerebrales a tener en cuenta, los barroreceptores, que son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión que detectan los cambios bruscos de la presión arterial. Se encuentran en los grandes vasos sanguíneos y en la aurícula derecha del corazón, que regulan la sensación de la sed. La hormona antidiurética o ADH tiene efectos vasculares
y dentro de su principal función, incrementar la reabsorción de agua y conservarla en el organismo, es decir, modifica la permeabilidad del agua y el transporte del sodio. Cuando hay un incremento de la concentración de los cationes y aniones del líquido del plasma, las células osmorreceptoras pierden agua y se deshidratan, y esto conlleva un estímulo para la liberación de la ADH, que provoca la sensación de la sed, incitando a una mayor ingesta de líquidos y a una disminución en la eliminación de líquidos por parte del riñón, puesto que aumenta la permeabilidad al agua de los túbulos renales, y como consecuencia se reducen las pérdidas de agua y el volumen urinario. Pero ¿cómo se logra este aumento de permeabilidad de la membrana del túbulo colector? Se logra de la siguiente manera. El ADH se une a los receptores acoplados a proteína G, B2, en las células del túbulo distal. Esto desencadena la activación de la adelinato ciclasa y la formación de AMP cíclico, lo que conduce a la activación de proteína sinasa A, PKA. La PKA fosforila el conducto de agua, aquaporina 2, que lleva a la inserción de aquaporina 2 en la membrana de las células luminales. La inserción de conductos de agua en la membrana incrementa la permeabilidad al agua. En el caso contrario de que disminuya la concentración de cationes y aniones, las células osmorreceptoras incorporan agua, aumentan de tamaño y esto es un estímulo para reducir la secreción de ADH y con ello disminuir la sensación de sed con la consiguiente disminución en la ingesta de líquidos y mayor eliminación renal de agua, ya que se reduce la permeabilidad al agua de los túbulos renales y como consecuencia se incrementan las pérdidas de agua y del volumen urinario. Se puede afirmar que la estimulación de los osmorreceptores cerebrales activa el deseo de beber y la liberación de la hormona antidiurética, para lo cual se valen de un sistema denominado osmorregulación, que es un proceso vital mediante el cual los cambios en la osmolaridad plasmática detectado por osmorreceptores modulan el comportamiento de ingestión, flujo simpático y función renal para estabilizar la tonicidad y el volumen de fluido extracelular. ¿Dónde están ubicados los osmorreceptores y cómo responde el cerebro a estos? En el órgano circunventricular, nombrado el órgano vasculoso de la lámina terminal, OVLT, que carece de una barrera hematoencefálica, así como las áreas del hipotálamo adyacente, cerca de la pared anterior del tercer ventrículo cerebral, se reconocen como el sitio de los osmorreceptores cerebrales principales. Los osmorreceptores cerebrales primarios se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica, en el OVLT. Diferentes proyecciones neuronales conectan los osmorreceptores primarios a las áreas del cerebro responsables para la secreción de ABP y C. Los osmorreceptores pueden tanto estimular como inhibir la secreción de ABP y la C en respuesta a la hiper o hipotonicidad. Los osmorreceptores primarios pueden estimular o inhibir ambos ABP y C o por separado. Las células osmorreceptoras en el cerebro responden principalmente a la tonicidad del plasma en lugar de la osmolaridad plasmática total. Funcionan principalmente para preservar el volumen celular. Elevaciones de solutos tales como la urea, a diferencia de elevaciones de sodio, no causan la deshidratación celular. Por tanto, la sed es una sensación que emite el cerebro para avisarnos que necesitamos ingerir líquido. Circuitos osmorregulatorios en el cerebro de los mamíferos y la periferia. Ilustración sagital del cerebro de rata, en el que las posiciones relativas de las estructuras y los núcleos relevantes han sido comprimidos en un solo plano. Solo se muestran las estructuras que han sido implicados directamente en el control de las respuestas osmorregulatorias osmóticas. Las neuronas y las vías están codificadas con colores para distinguir osmosensores, integradores y zonas efectoras. Aunque las vías sensoriales, viscerales, que transmiten la información de las neuronas ganglionarias de la raíz dorsal son conocidos para ascender.
a través de la médula espinal. La evidencia de que la información específica osmosensorial periférica asciende a través de esta ruta es solamente parcial. Por lo tanto, este tratado se ilustra como una línea discontinua. La corteza cingulada anterior, área póstrema, ganglio dorsal de la raíz, núcleo intermedio lateral, ínsula, núcleo preóptico medial, núcleo del tracto solitario, órgano vasculoso de la lámina terminal, sustancia gris periacueductal, núcleo parabranquial, hipófisis posterior, núcleo paraventricular, órgano subfornical, sistema nervioso simpático, núcleo supraóptico, nervio esplácnico, tálamo, médula ventrolateral. Algo a tener en cuenta es que la sensación de sed se alivia inmediatamente después de beber, aunque el agua no haya sido absorbida por el aparato digestivo. De esta manera, nuestro cuerpo se defiende de administrar una cantidad de agua mayor a la que nuestro organismo puede asimilar. Esto es debido a la inmediata sensación de saciedad cuando bebemos y a la distensión estomacal tras haber ingerido una cantidad de líquido provocando un estímulo saciante. Estímulos de la sed. Uno de los más importantes es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, que provoca una deshidratación intracelular en los centros de la sed, lo que estimula la sensación de la sed. Las reducciones de volumen del líquido extracelular y de la presión arterial también estimulan la sed a través de una vía que es dependiente de la estimulada por la osmolaridad plasmática. La pérdida de volumen sanguíneo por una hemorragia estimula la sed incluso aunque no cambie la osmolaridad plasmática. Probablemente debido a impulsos neuronales procedentes de los vasoreceptores cardiopulmonares y arteriales sistémicos. Otro estímulo importante de la sed es la angiotensina 2. Umbral de la sed. Cuando la concentración de sodio aumenta solo alrededor de 2 miliequivalentes sobre litro por encima de lo normal, se activa el mecanismo de la sed, que provoca el deseo de beber agua. A esto se le llama umbral para beber. De esta forma, la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular se controlan de forma precisa. Tipos de sed. Sed hipovolémica. Se da cuando disminuye el plasma sanguíneo, es decir, cuando se pierde agua por evaporación, por ejemplo, cuando perdemos sangre, sudamos o se tiene diarrea. Sed osmótica. Se produce cuando se aumenta la concentración de solutos y hace que la célula se deshidrate. La diferencia de concentraciones produce presión osmótica. La presión osmótica es producida por la concentración de las células de un lado más que en el otro. El cerebro detecta una presión en los receptores periféricos del tercer ventrículo, donde la barrera hematoencefálica es más permeable y ocasiona la sed. Trastornos y fisiopatología de la sed. Diabetes insípida central. Una incapacidad para producir o liberar ADH en el lóbulo posterior de la hipófisis puede deberse a lesiones o infecciones craneales o puede ser congénita. Como los segmentos tubulares distales no pueden reabsorber agua si no hay ADH, este trastorno da lugar a la formación de un gran volumen de orina diluida, con volúmenes de orina que pueden superar los 5 litros al día. Diabetes insípida nefrógena. En algunas circunstancias hay concentraciones normales o elevadas de ADH, pero los segmentos tubulares no pueden responder adecuadamente. Este trastorno se denomina diabetes insípida nefrógena, porque la anomalía reside en los riñones. Septicemia. En el caso de la septicemia, las bacterias se encuentran en el cuerpo, se expanden por el torrente sanguíneo. A medida que las bacterias circulan,
Los sistemas en el cuerpo responden para combatir la infección. La presión arterial puede bajar demasiado y el cuerpo puede perder una gran cantidad de líquido. Polidipsia psicógena. La apotomanía o polidipsia psicógena es la urgencia de beber grandes cantidades de líquidos, por ejemplo el agua, como resultado presunto de una enfermedad mental. Es un trastorno clínico común que se caracteriza por sed excesiva en ausencia de un estímulo fisiológico para beber. Diabetes mellitus. Esta enfermedad se clasifica en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La sed excesiva, o lo que se conoce como polidipsia, es un signo común en ambos tipos de diabetes. La hiperglucemia ocasiona que haya glucosa en orina y una micción frecuente cuando el cuerpo trata de corregir la hiperglucemia al deshacerse del exceso de glucosa. Esto causa una sed excesiva, ya que el cuerpo también está tratando de reemplazar los líquidos perdidos. Hiperaldosteronismo primario. La aldosterona es una hormona producida en la parte externa de la glándula suprarrenal, llamada corteza suprarrenal. Esto hace que los riñones retengan sodio y liberen potasio. Sin embargo, tener niveles bajos de potasio en la sangre durante un periodo de tiempo ocasiona que los riñones sean resistentes o insensibles a la ADH. Las personas con esta enfermedad orinan con frecuencia y tienen sed excesiva. Fármacos involucrados en la fisiopatología de la sed. Existen múltiples fármacos para cada fisiopatología. En la septicemia vamos a encontrar los corticoides. Estos se usan por su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, y también los fármacos antiinflamatorios como los esteroides. En la diabetes insípida central vamos a encontrar la desmopresina. Este es un análogo sintético de la ADH y actúa selectivamente sobre los receptores B2, incrementando la permeabilidad del agua en la parte distal de los túbulos distales y en los conductos colectores. Puede administrarse mediante inyección en forma de pulverizador nasal o por vía oral y normaliza rápidamente la diuresis. La diabetes insípida nefrógena. En esta vamos a encontrar los diuréticos tiazídicos. Estos van a provocar la salida de líquidos, provocando una leve disminución de la sangre circulatoria para aumentar la absorción de sodio en el cuerpo. Entre estos vamos a encontrar los hidroclorotiazida. Vamos a encontrar también antiinflamatorios no esteroides, llamados AINES, como la indometicina. En la diabetes mellitus vamos a tener dos tipos de fármacos. Las sulfonlinurias, que van a actuar aumentando la liberación de insulina de las células beta del páncreas, por ejemplo, la glibenclamina, glimepiridina, gluvirida, corpropamida y glipizida. Las biguanidas. Esto es conocido bajo el nombre genérico de metformina y ayuda a bajar la glucosa en la sangre. Al reducir la producción de glucosa por el hígado, también disminuye la cantidad de insulina en el cuerpo. Hiperaldosteronismo primario. Fármacos que bloquean la acción de la aldosterona. Espironolactona, esplerenona y canrenona. Los diuréticos, los cuales ayudan a manejar la acumulación de líquidos en el cuerpo. Tipos de diuréticos. Los diuréticos le ayudan al cuerpo a eliminar los líquidos adicionales. Los tres tipos comunes son las tiazidas, diuréticos de asa, fármacos ahorradores de potasio. Dentro de las tiazidas vamos a encontrar la clorotiazida, clortalidona, indapamida, hidroclorotiazida y metolazona. Diuréticos de asa. Dentro de ellos vamos a encontrar la bumetanida, furosemida y torasemida. En los fármacos ahorradores de potasio vamos a encontrar la amilorida, espironolactona y trianteno.